El 8 de abril de 2026 fue un día en que, la verdad, el mundo entero contuvo la respiración. Estados Unidos e Irán, que estaban a punto de una guerra total, anunciaron un alto el fuego. Hoy vamos a analizar a fondo esta tregua tan frágil. ¿Cómo se gestó? ¿Qué es lo que está en juego? Y, la gran pregunta, si de verdad puede durar. Para entender la dimensión de esta crisis, hay que empezar con esta pregunta, porque el estrecho de Hormuz no es solo un punto en el mapa, para nada. Es la arteria por la que pasa una quinta parte de todo el petróleo del planeta. Si se bloquea, la economía global se puede paralizar, y fue justo esa amenaza la que nos llevó al borde del abismo. Bueno, para entenderlo todo mejor, vamos a dividir este análisis en 5 partes. Primero, la cronología de cómo se llegó a la tregua. Después, vamos a escuchar a los protagonistas del conflicto y veremos el impacto en los mercados. Luego, los puntos clave que se están negociando. Y para cerrar, los peligros que todavía andan por ahí. Entonces, ¿cómo es que se llegó a un acuerdo tan de repente? La verdad es que todo pasó en 72 horas, de una tensión máxima. Todo arrancó el 6 de abril. El presidente Trump lanzó un ultimátum con una advertencia que, la verdad, helaba la sangre. Dijo algo como que toda una civilización morirá esta noche si Irán no cedía. Pero, increíblemente, solo un día después, Irán acepta una tregua. Esto le abrió la puerta a Pakistán para mediar, y ya para la madrugada del 8 de abril se hizo oficial, un cese de hostilidades por 2 semanas, una desescalada rapidísima. Ok, pero ¿en qué consiste exactamente este acuerdo? Pues en esencia es una pausa temporal. 2 semanas sin ataques, pero con una condición clara, que los buques petroleros puedan volver a pasar libremente por el estrecho de Hormuz. Y ahí es donde entra Pakistán, que actúa como el árbitro para, como ellos dicen, abrir un espacio a la diplomacia. Ahora, vamos a lo que dijeron los principales actores. Sus declaraciones nos dejan ver las diferencias enormes que todavía hay sobre la mesa. Desde la Casa Blanca el tono fue de un optimismo, pero con cautela. El presidente Trump dio a entender que el acuerdo ya estaba casi listo y que estas 2 semanas serán más que nada para afinar detalles. Eso sí, dejó muy claro que los ataques se detendrían solo si Irán cumplía su parte. La visión desde Teherán fue, como se imaginan, radicalmente distinta. El representante de Irán ante la ONU usó las palabras más duras posibles para describir la retórica de Trump, lo que refleja una desconfianza total. Irán dice que quiere dialogar, sí, pero solo si se respeta su soberanía. Y la voz de la mediación, la de Pakistán, ¿qué dijo? Pues su primer ministro no presentó la tregua como una solución, sino como el primer paso indispensable para que las negociaciones pudieran siquiera empezar. Básicamente, un intento de evitar una catástrofe. La comunidad internacional, por supuesto, también reaccionó al instante. Tanto la Unión Europea como las Naciones Unidas hicieron un llamado urgente a la calma, pidiendo que se proteja a los civiles y que se use esta pequeña ventana de oportunidad para buscar una paz que de verdad dure. Y bueno, mientras los diplomáticos hablaban, los mercados financieros actuaban. Y la respuesta fue inmediata y muy, muy clara. Este número lo dice prácticamente todo. El precio del petróleo Brent, que es la referencia mundial, se desplomó casi un 14%. Esto es, básicamente, el sonido de un suspiro de alivio gigante por parte del mercado, que vio una posibilidad de que el crudo volviera a fluir con normalidad por Hormuz. Y esa ola de alivio se sintió en todo el mundo, no solo en el petróleo. Las bolsas en Europa, Estados Unidos y Asia tuvieron subidas muy fuertes. Los inversores celebraron que el riesgo de una guerra que podría haber causado una recesión global había disminuido. Pero ojo, que esto no es solo un tema para Wall Street. Un conflicto así le pega directamente al bolsillo de la gente común. Un bloqueo en Hormuz no solo sube el precio de la gasolina, hace que el transporte de todo sea más caro y, por lo tanto, sube el precio de los alimentos en lugares tan lejanos como Uruguay. Afecta la vida de todos los días. Con la tregua ya en marcha, ahora toda la atención está en la mesa de negociación. ¿Qué es lo que cada uno quiere lograr? Y aquí es donde chocan 2 mundos. Por un lado, Estados Unidos quiere limitar la influencia de Irán en la región. Por eso exige un control súper estricto de su programa nuclear y de sus misiles. A cambio, ofrece quitar las sanciones, pero poco a poco. Del otro lado está Irán,
cuya economía necesita desesperadamente que le quiten esas sanciones. Por eso exige que se levanten todas, y ya, además del fin de las agresiones. La distancia entre lo que pide uno y otro es enorme. Y esto nos lleva a la última parte, porque a pesar del alto el fuego, la región sigue siendo, francamente, un campo minado. Es súper importante entender algo. Este acuerdo solo cubre los ataques directos entre Estados Unidos e Irán. Pero mientras tanto, la guerra en Líbano sigue, y ya van más de 1.500 muertos. Siguen sonando las alertas de misiles en países vecinos y el ambiente en el Golfo Pérsico sigue cargadísimo. Cualquiera de estos puntos calientes podría hacer que todo estalle de nuevo. Los analistas ya están dibujando los posibles futuros. El más probable, con un 60%, es que la negociación avance y los mercados se calmen un poco. Pero hay un 25% de probabilidad de que vuelvan los ataques limitados, lo que dispararía la inflación otra vez. Y el peor escenario, una guerra regional, tiene un 15% de probabilidad, con consecuencias económicas que serían catastróficas. Al final, la opinión de los expertos lo resume todo perfectamente. No estamos viendo una paz asegurada, sino más bien un alivio de 2 semanas. Es una pausa, una oportunidad sí, pero es tan frágil que cualquier error de cálculo nos podría mandar de vuelta al borde del conflicto. Así que la pregunta que nos queda a todos es, ¿qué recordaremos de estas 2 semanas? ¿Serán solo una pequeña pausa antes de la siguiente crisis? ¿O de verdad estamos viendo el primer paso valiente hacia una paz real y duradera en la región? Solo el tiempo y la diplomacia nos lo dirán.